tiene la mitad de la cromatina de la célula madre, mientras que la célula hija tiene 1 a 1. Básicamente es un clon de la célula madre, salvo que exista algún tipo de error en la secuenciación, es un clon de su célula madre. Entonces, en procesos de división, en procesos de reparación, va a ser en este caso necesario que se produzcan, por ejemplo, las purinas. Este viene sintetizado de otros componentes ya preformados. La glicina, ese esqueleto que tenemos del aminoácido, va a permitir la formación de este primer enlace. Tengo también estos, se donan los nitrógenos a partir de metenil tetrahidrofolato, estos de nitrógeno amida de glutamina, el formil tetrahidrofolato, aspartato, dióxido de carbono, ¿sí? Todos son en este caso los requeridos para sintetizar la base nitrogenada. No es el ADN, no es el nucleótido, solamente para la base nitrogenada requiero todos estos ingredientes que me van a dar esta estructura de amino. Notorio entonces estos dos, que si bien no son en este caso, no es que requieren un estímulo externo, no es que requieren necesariamente de una dotación externa, entendemos que en ciertas etapas de la vida son requeridos. ¿Cuál en particular? Todos tenemos la cantidad de folato suficiente, necesaria para la reparación de las células, para la división hacia esas células hijas, para producir nuevos eritrocitos, para producir nuevos linfocitos, ¿sí? Pero en la situación del embarazo es prudente, no es absolutamente necesario, pero es prudente tener esta dosificación. Ahí se entiende, en este caso, cómo se puede también regular estas rutas. Entonces, vemos que esta ruta compleja básicamente va incorporando de a poco cada uno de esos enlaces, cada uno de esos componentes. Como ingredientes iniciales voy a tener mi ribosa 6-fosfato. Esta viene de la ruta de la pentosa fosfato. Entonces, esa ruta alternativa que les mencionaba en la etapa no oxidante de la vía de la pentosa fosfato me provee este ingrediente. Entonces, de vuelta, no requiero nada de afuera para generar mis nucleótidos que incluyen purinas. Entonces, vemos también que hay una depende muchísimo de energía, en este caso, para varias de las actividades que se van a dar aquí. Entonces, este componente va a heredar este fosfato piridoxal para que potencie las estructuras o los vínculos que se van a dar progresivamente más adelante con el carbono 1. Entonces, de mi glutamina, que recuerden que tiene 2 aminas, esa primera amina va a estar. De mi glutamina me quedo con mi glutamato y con mi fosfato piridoxal. Luego se va a añadir este metenilfolato, entonces me da la posibilidad de enlazar los grupos, en este caso aminos, con mi ribosa 5-fosfato. Entonces progresivamente voy integrando cada uno de los componentes. Dentro de todo esto, ¿cuál es el paso limitante? El de acá.
la reacción limitada. Donde yo puedo inhibir, donde se ve afectada las reacciones que van a dar en adelante, es con este PRP glutamina, amidotransferasa. Entonces, depende de que esta enzima trabaje, que si es que no está teniendo una función, básicamente nada de lo que pasa a continuación se va a dar. Progresivamente vamos teniendo un cierre de ese primer anillo con la dotación, como lo mencionaba, del CO2 que tenemos a partir de nuestro, básicamente de las otras actividades metabólicas. Tengo la adición del aspartato, tengo la dotación nuevamente de ATP y voy comenzando a enlazar. Este componente que se va formando a un lado de este vínculo es el fumarato. El fumarato sale ¿a qué ruta? Ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico. Entonces, de vuelta, todo está vinculado. Esta estructura, luego nuevamente tengo la influencia del folato para ir cerrando este anillo y generar mi purina. En principio, el precursor de las purinas es esta inosina monofosfato. Entonces, ese es el precursor que se puede, o a partir del cual se van a sintetizar la adenina o la guanina. En los medicamentos que pueden también inhibir, en este caso, el aprovechamiento del folato, van a afectar estas dos reacciones en particular. En una deficiencia de folato, básicamente son las dos rutas que se van, o las dos reacciones que se van a ver afectadas. ¿Cuándo sería inútil, necesario utilizar un bloqueador de folato para los medicamentos de cáncer? Entonces, ciertos medicamentos oncológicos precisamente van a dar esa inhibición para que las células dejen de generar las purinas y dejen de generar ese crecimiento tan desmedido que se va a producir. Luego, a partir de esa inosina monofosfato, de inosina, puede tener la formación del monofosfato de adenosina o el monofosfato de guanosina. Existen medicamentos también que van a regular esto en particular. El monofosfato de guanosina fácilmente puede ganar los grupos fosfato del fosfato inorgánico que está en el ambiente o a partir de otras moléculas energéticas. Mucho más se da a través de fosfatasas que van a colocar de cinasas que van a colocar esto dentro de la molécula. El monofosfato de adenosina tiene una ruta particular. Bajo condiciones normales, solamente puede ganar un grupo fosfato. Para hacer el fosfato de adenosina le falta uno. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que ese adenosina monofosfato o monofosfato de adenosina gane ese tercer grupo fosfato? Y ya lo vimos. Solo en este caso requiero de una ruta particular a través de la ADN sintasa en la mitocondria, en
en que este componente, para convertirse en ATP, deba seguir una ruta adicional. El monofosfato de guanosina no tiene el mismo requerimiento, por eso no lo vimos dentro de la cadena transportadora de electrones, no requiere de esta condición. En particular, estas rutas, afortunadamente, y tiene su lógica, son bastante autónomas, pueden ser producidas por la gran mayoría de las células, excepto y en particular con las células cerebrales. También en los ericocitos y ciertos linfocitos. Linfocitos plasmáticos. Y hemos revisado demasiado para saber qué órgano es el más indicado para producir algo que ciertos tejidos no lo pueden hacer y que él sí lo hace. ¿En qué órgano sería? El órgano del hígado. Todo el semestre. El hígado. Entonces, el hígado es el órgano que puede producir las purinas, los extracelulares, para las células cerebrales, para la producción de ericocitos, para la producción de linfocitos polimorfonucleares. Existen rutas también para aprovechar las purinas libres, pero usualmente lo que viene en dieta va a ser convertido en ácido úrico. Entonces, lo más frecuente es que se reutilice. Yo puedo reutilizar una purina que está, por ejemplo, en un ATP, está en un GTP, para reutilizarla para material genético. Pero, como les digo, estas son las principales rutas que se van a tomar en este caso. La biosíntesis, como vimos, tiene un alto costo, ¿sí? Muchos recursos que se deben gastar para generar este precursor tanto del adenosín-monofosfato como del guanosín-monofosfato. Entonces existen rutas también ahí de regulación alostérica en cuanto a la concentración del adenosín-monofosfato, del adenosín-difosfato, que van a inhibir esas primeras rutas. Ese cambio, como les mencionaba, que era el paso limitante con esta ERP aminotransferasa, el glutatil aminotransferasa, que van a tener mucha vinculación. En particular, el guanosín-monofosfato va a inhibir la secuencia o la reacción posterior a esto. Entonces, siempre alrededor de esa enzima va a haber regulación alostérica. Va a ser la determinante de la biosíntesis. ¿Qué tanta síntesis hay? ¿En cuánto? ¿De qué depende? De la tasa de síntesis, si se está dividiendo en una célula, si estoy recuperando un tejido, de qué utilización se esté dando, si es que hay degradación de material, si es que en este caso va a estar regulado por los mismos componentes, van en este sentido a afectar esa velocidad que se va a dar aquí. La ribosa o la síntesis de la ribosa 5-fosfato, en este caso, depende de que existan estos son los reguladores alostéricos para esta ruta. Entonces, de hecho, la vía de la pentosa-fosfato depende de la concentración de estos componentes. Entonces, también sirven para estimular la síntesis, para no tomar la ruta de la glucólisis, y si no, más vale ir hacia esta ruta biosintética alternativa para generar estos componentes. El cambio en este sentido de la ribosa, la desoxirribosa, depende en este sentido de también de la nicotinamida o el nucleótido de nicotinamida adenina fosfato, que va en este sentido. Si es que aquí tengo un oxígeno, ¿sí?,
puede tener una oxidación y puede tener una reducción. Entonces, nuevamente, la reacción del redox, la reductasa, básicamente trabajando bastante en este cambio, ¿sí? Lo principal, lo que se produce es ese uridina o ese uracilo, y ese es modificado para los componentes de timina. En esta ruta en particular sí depende de esta modificación tan en particular. El principio de las pirimidinas, en cambio, es la C2, la glutamina y el ATP. Vemos ahí a la izquierda, carbamol fosfato sintetasa 2. La carbamol sintetasa 1 estaba en el ciclo de la urea. Entonces vemos también cómo están relacionados todos los componentes o las rutas biosintéticas que están articulándose o que están formando componentes ricos en grupos aminos, amidos, cómo se reciclan estos componentes a lo largo de la cadena. Entonces, requiere también de ciertos ingredientes, en este caso, de esos iniciales. Luego tenemos la formación de este componente en particular. Este es también un paso limitante dentro de esta ruta. Aquí es recién donde viene a intervenir este componente que veíamos en la otra ruta. Entonces, esta molécula provee de este fosfato piridoxal para promover esta ruta y que se genere este uracil fosfato, a partir del cual puedo generar mi timina, puedo generar mi citosina, ¿sí? Entonces, esta PRPP participa post-desamblaje. Van a existir ciertos medicamentos anticancerígenos que van a inhibir la producción de la timina en este particular. El trastorno del metabolismo de urinas se conoce como hiperuricemias, o estas en particular son conocidas como hiperuricemias. En el síndrome de Lesch-Nyhan tenemos esto de la litiasis. En uno de los trabajos ya me indicaron que es litiasis. No tiene que ver con formación de cálculos. Ácido úrico sí puede formar también, en este caso, la cristalización y formar síntomas neurológicos por la acumulación. Puede, en este caso, también afectar el comportamiento. Ese ácido puede pasar a barrera encefalo-sanguínea y otros cambios en comportamiento. Y también la enfermedad de Monier, que están asociadas con estas, bueno, son las que producen estas hiperuricemias. Mayor producción de ribosa 5-fosfato, también va a haber una afección ahí. La hiperuricemia va a generar una condición de concentración, ya que aquí uno de los precursores también de esta inosina monofosfato es la santina, una forma también externa a partir de lo cual se puede generar este componente, y también lo vemos acá. Tenemos el monofosfato de santosina, donde puede llevar a una hipouricemia. Entonces, se acumulan esos precursores de las purinas, se generan cálculos por esta santina. Entonces, dentro de esos componentes que se pueden ir afectados.